Amados hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos da de estar juntos, celebrando el amor de Dios. Es un tiempo especial donde estamos haciendo una serie de recordatorios y memorias, también se dice, respecto a lo que nuestra fe significa y cómo nuestra fe en momentos de crisis se ve renovada, resaltada, refrescada. Es decir, adquiere un nuevo matiz, una nueva forma, una nueva dirección, una nueva vitalidad. Y estamos partiendo de una lectura bíblica en Juan capítulo 20. Es la historia de María Magdalena. Mucho se ha dicho de esta mujer, que es muy importante, que aparece en tres momentos, bueno, en algunos momentos, mejor dicho. Aparece cuando llega Jesús a la zona de Galilea a predicar y ella asiste al Señor Jesús junto con Juana y otras más. Incluso se ha dicho por ahí que mucha gente ha dicho que a raíz del texto que menciona que fue liberada de 7 demonios, se argumenta desde el año 350, según cuenta la historia de nuestra era, que esta mujer era una prostituta, y se une a la otra historia donde acusan a una mujer adúltera que le quieren matar a pedradas, y hacen una conexión histórica con esa historia y con la otra historia, cuando una mujer en casa de un hombre que era un personaje importante, llega una mujer y le lava los pies con lágrimas. Sin embargo, hay otros comentaristas que dicen que más bien María Magdalena, la mujer de Magdala, por eso Magdalena, por la región de Magdala, era más bien una mujer pudiente que tenía recursos, que apoyó a Jesús en su ministerio, que de hecho lo apoyó. Sin embargo, quiero resaltar tres momentos. Primero, cuando en la predicación en Galilea. Segundo, en la crucifixión, que es la única mujer junto a María, la madre de Jesús y Juan, que están ahí en la cruz, a diferencia de los demás. Y el último momento va a ser la resurrección, que es la que vamos a hablar hoy, en esta hora, en este momento. Quiero que pongan atención, hermanos, en el nombre de Cristo. El tema de hoy, el título se llama Cristianos reales en momentos de crisis. Cristianos reales en momentos de crisis. Esto es muy interesante porque, bueno, lanzamos la pregunta sobre dónde tenemos que mostrar nuestra fe, dónde tiene que aparecer nuestro vigor espiritual, dónde tiene que aparecer nuestra firmeza en el caminar cristiano, precisamente en los momentos de crisis. Es por eso que estamos tomando esta referencia, pero existen otras dos razones más. La primera es porque a principios del mes de julio, el 3 de julio, se conmemoró 65 años, hermanos y hermanas, de que por primera vez en México, en 1955, el 3 de julio, las mujeres pudieron emitir su voto. Antes de eso las mujeres no votaban. Interesante dato, ¿no les parece? Seguramente. Es decir, no votaban porque se pensaba, como en las culturas antiguas, pues que la mujer solamente tenía otro tipo de actividad y su preferencia, su opción, su actividad política no tenía resonancia, respaldo, presencia, poder. Sin embargo, el presidente Adolfo Ruiz Cortines, mediante alguna serie de cambios a la ley en aquel entonces, otorga por primera vez en elecciones intermedias para diputados y senadores la oportunidad de que las damas en México voten. Estamos en la década de los 50 del siglo XX y estamos conmemorando esta fecha. Y la segunda razón por la cual es porque seguimos conmemorando a este gran músico que murió hace ya 15 días, casi 20, Ennio Morricone, un artista, director de orquesta italiano, y que musicalizó varias películas. Era prácticamente su zona donde él trabajaba. Y más allá del personaje, es la belleza la cual puede armonizar la música de tal manera que deja un sentido. Y obviamente hoy tenemos este privilegio de escucharlo, ¿verdad? Y de meditar en el amor de Dios a través de esta música que puso para una película que se llama Malena o Magdalena, ¿verdad? Los italianos, igual que en mexicano, le dicen Malena a las Magdalenas. Es una película que está por ahí, que usted puede ver cuando guste, pero lo que interesa, más allá de la trama de la película, que es muy interesante, es precisamente la música. La trama de la película, eso sigue siendo una villa en Sicilia,
la isla, en la parte sur de Italia, donde este personaje creció, y aparece una mujer que es muy bella y vive en un pueblito pequeño, pero es tan bella, pero tan bella que atrae la mirada de todos los hombres, de todos los jóvenes, y el coraje y la envidia de todas las mujeres. Y finalmente se le genera una mala fama de mujer fácil, y así sucesivamente empieza a haber una serie de conflictos en esa pequeña villa que está viviendo en los albores, en la parte final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esta es la trama de esa película. Pero más allá de eso, hermanos, podamos disfrutar en el preludio y en el postludio de esta música selecta y sobre todo evocar, es decir, recordar, traer a la memoria cómo es que un hombre como Malena, que también aparece en la escritura como María Magdalena. Quisiera continuar, hermanos amados, en el nombre de Jesús, precisamente para traer a la memoria la escritura. En Juan capítulo 20, una lectura que ya realizamos, damos gracias a Dios por nuestros hermanos que han participado y todos los que están participando en estos cultos, en este tiempo tan diverso, diferente que nos toca vivir y que seguramente estamos aprendiendo a vivir nuestra fe de una manera distinta. Yo espero, oro todos los días para que usted esté viviendo su fe en casa, su fe en familia, a través de un devocional, y no esté dejando que el tiempo nos vaya ganando, que el desánimo o el cansancio o la monotonía pueda hacer hoyo, mella en nuestras vidas, sino todo lo contrario, que sea un refrigerio espiritual, sea un tiempo de relajamiento en el sentido de tener un tiempo con Dios de una manera más simple, más fácil, en casa. Hermano, por favor, aproveche estas oportunidades que Dios nos está dando en medio de esta pandemia o enfermedad que está aquejando al mundo entero, y nuestra fe no sufra, sino al contrario sea revitalizada. Muy bien, vamos pues a la palabra del Señor. Juan capítulo 20, versículos del 11 al 18. Ya leímos esta historia donde Jesús ya ha resucitado y Jesús se aparece, y la primera persona que ve a Jesús resucitado es María Magdalena, ahí en el texto bíblico. Pero antes de entrar en materia, me gustaría repetir una poesía de un hombre que es un dramaturgo español que se llama Lope de Vega. Dice: en esos pies hallé perdón y cielo, y no puedo sufrir verlos clavados, pues los pasos que dieron por el suelo, oh, cuán ingratamente son pagados. Este dramaturgo español, Lope de Vega, nos recuerda algo que aquella mujer, María Magdalena, junto a María de Nazaret, lloraron a los pies de la cruz de Cristo. El texto nos dice, en primer lugar, vayamos pues, cristianos reales en momentos de crisis. Dice la palabra del Señor, versículo 11: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. María era una mujer que acababa de llegar, fue a ungir el cuerpo del Señor y descubrió que la tumba estaba vacía. Fue tal su sorpresa que no miró hacia adentro, sino que regresó corriendo a avisarle a los discípulos que estaban ahí. Y dice el texto bíblico, ahí en Juan capítulo 20, los primeros versículos, que Juan y Pedro corrieron para dar fe, para corroborar el dicho de una mujer que ante las leyes antiguas, hace 2000 años, pues no tenía vigencia, no tenía un valor, ¿verdad? El testimonio de la mujer incluso no contaba en un juicio, en un tribunal. Evidentemente las cosas han cambiado, pero ha sido parte del plan de Dios. No solamente es una conquista, diría alguien, del movimiento feminista, ¿no? Es parte del plan de Dios integrar, darles un lugar a todos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, todos en el mundo de Dios tienen un espacio, tienen un lugar. ¿Qué sucede con esta mujer? Pues está llorando, dice el texto, está llorando. ¿Por qué llora? Porque el Maestro, Jesús, ha sido quitado. Ella no está pensando en aquella promesa de la resurrección, simplemente está viendo el atraco, está viendo lo invasivo, está mirando que el cuerpo del Maestro no está donde le pusieron. Pero, ¿qué significa eso?
Es también la confirmación que está en el alma de aquella mujer de esperar que el Señor Jesús apareciera tal como lo prometió, pero no está. En un primer momento no aparece, no está visible aparentemente, y aquella mujer se suelta a llorar. Una mujer que nos representa a todos nosotros, hermanos, y que es una mujer que ve perdida la esperanza. Se robaron el cuerpo del maestro, alguien cometió un atraco, alguien acabó con las ilusiones, alguien terminó con la expectativa, el anhelo de respuesta a aquel Dios maravilloso que pudimos ver entre nosotros, haciendo milagros, sanando enfermos, dando comida, anunciando palabra de gozo, de paz, de alegría, del reino de Dios. Ahora resulta que ha sido aparentemente desaparecido. Y digo aparente porque la historia más adelante nos va a confirmar una realidad distinta. Entonces, aquella mujer representa la falta, la ausencia de esperanza, la pérdida de esa confianza cuando Jesús para nosotros representa todo. Todo lo que nosotros anhelamos, todo lo que nosotros deseamos, todas las respuestas que estamos buscando están solamente en Jesucristo. Pero, ¿cuál es la sorpresa? El Señor Jesús no está. No está en el lugar donde le pusieron. No está donde la última vez le vimos. Sin embargo, la historia nos cuenta una sorpresa. Vayámonos a los siguientes versículos. Pero una sorpresa mayúscula. ¿Por qué? Porque no solamente nos va a revelar que el Señor no está extraviado, no está ausente, no está perdido, sino que ocurre una unión entre el cielo y la tierra, entre el hombre, entre el cuerpo y el espíritu. Vea lo que dice el texto, versículos siguientes. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y el versículo 12 dice: y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Aquí es donde vemos algo especial. Dios envía ángeles para consolar. Dios envía ángeles para responder. Dios envía ángeles para decirle a aquella mujer: mujer, ten calma. A ti te digo, hermano, que me escuchas, ten calma. Las cosas que parecen totalmente perdidas, aquella esperanza que parece que se ha agotado, aquella respuesta que parece que no va a llegar, el Señor nuestro Dios envía ángeles a hablarnos, y hablarnos de tal manera que su sola voz inspira paz. Vayamos pues por más. Vemos que estos ángeles están ahí como una confirmación del cielo y la tierra, como una integración del espíritu y la materia, como la voz de Dios respondiendo a la necesidad humana, diciendo que es el tiempo de que puedas ver la gloria de Dios. Aquella mujer ve el cielo en la tierra. Aquella mujer, lo repito, ve el cielo en la tierra. Hermanos amados, muchas de las veces cuando estamos desanimados, desesperados, contrariados, confundidos, queremos, anhelamos ver la respuesta de Dios y queremos que vengan ángeles a hablarnos. Y quiero decirle algo, hermano: cuando ella ve a aquellos ángeles, los ve en forma humana, los ve y parecen hombres. Solamente la única distinción es que son vestiduras blancas resplandecientes. Por eso aquella mujer no se sorprende en un primer momento, no se asombra, no se pone de rodillas, ni hace una serie de reverencias, sino que simplemente ve a dos hombres que la Biblia dice y nos confirma que no eran hombres, sino que eran ángeles. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuántas veces en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio del desespero, de la confusión, de la contaminación del alma y de las ideas, nuestro Dios hermoso envía ángeles a tu vida? Aquellos que pueden aparecer de repente, en algún momento, hombres, mujeres, jóvenes, niños, que se acercan a ti y a mí para darnos una palabra de parte de Dios. No lo puedes creer, no lo puedes aceptar. Muchas veces lo cuestionas, lo dudas. ¿Cómo es posible que venga él o venga aquella persona? ¿Cómo es posible que venga alguien que no conoce de Dios y me dé un consejo a mí? ¿Cómo es posible que Dios me hable a través de un niño, de un joven que no tiene la experiencia ni la madurez de la vida? ¿Cómo es posible que Dios haga esto por mí?
ocurre exactamente lo mismo. Aquella mujer, aquella que no contaba, aquella que no tenía posición ni esperanza, sino que los hombres, los caballeros, eran los únicos receptores del Evangelio, aquella mujer recibe de parte de Dios este mensaje y el cielo desciende para ella en ese momento para confirmar algo que Jesús ya les había dicho: al tercer día resucitaré de entre los muertos. Y entonces aquellos ángeles consuelan a aquella mujer, ¿verdad? Y le dicen en el versículo 13: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dice: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Pareciera que su cuestionamiento razonable: ¿dónde han puesto a mi Señor? Las razones de sus lágrimas tienen justificación, como muchas veces a ti y a mí nos pasa. Estás triste, estás desanimado, y alguien quiere animarte y tú dices: no hay manera. Tengo una razón de peso para estar desanimado, decepcionado, contrariado, confundido, triste, abatido, derrotado. Tengo una razón. Y la razón quizás nadie la conoce más que yo. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús que Dios sabe cuál es la razón. El que los ángeles le preguntaran por qué lloran no era porque no supiesen, sino era una manera de entender que aquella mujer abriera su corazón, que aquella mujer expresara con todo su dolor, su carga emocional, su tristeza. El Señor Jesús viene y nos pregunta a ti y a mí lo mismo: ¿por qué lloras? ¿Por qué te desanimas? Y nuestra respuesta es la misma: Señor, porque no sé qué hacer. Estoy con las deudas hasta el cuello, estoy en un momento complicado con mis hijos, no encuentro la salida, no sé cómo aconsejar a mi hijo, no sé cómo aconsejar a mi hija. Tengo hijos adolescentes, tengo problemas con los nietos, tengo problemas en el trabajo. ¿Por qué lloras?, dice el Señor. Y la respuesta es la misma: porque no sé qué hacer, porque no encuentro el camino, porque no encuentro la claridad. Recuerda el tema: cristianos reales en momentos de crisis. Ahí es donde se ve nuestra verdadera fe, ahí es donde aparece. Pero lo más maravilloso, ¿saben cuál es? Número 1, que Dios envía ángeles para ti. Número 2, que Dios te escucha. Número 3, que Dios te comprende. Esto es maravilloso, hermanos. Esto no tiene comparación o parangón. ¿Por qué? Porque podemos experimentar la gracia del Señor en medio de nuestro sufrimiento. Podemos experimentar el amor de Dios en medio de nuestras crisis, nuestras dudas. En aquel momento donde sentimos que no hay manera, donde todo parece contradictorio, ahí aparece nuestro Dios, revelándonos algo maravilloso. Esa pregunta no es una pregunta fuera de lugar, sino es una pregunta para abrir el corazón. Porque muchas veces también somos herméticos, estamos abatidos, dolidos, pero negamos nuestras emociones, las sepultamos, las escondemos, porque no queremos mostrarnos débiles ante los demás. Queremos que los demás nos sigan viendo fuertes, con actitud. Claro, eso es bueno, necesario, pero no olviden que somos fuerza y somos debilidad, somos un contraste, somos ambivalentes, somos éxito, pero también nos equivocamos, somos fracaso, somos luz, pero a veces somos oscuridad. Eso somos. El Señor viene a quitarnos esa oscuridad, el Señor viene a darnos esa luz en Él, ese conocimiento. Versículo 14, el más sorprendente de todos. Fíjense lo que dice el texto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Y lo va a confundir, dice el texto, con el hortelano, el responsable del cementerio, ¿verdad? El que está ahí entre las tumbas, el que anda haciendo para nosotros en los cementerios, el que anda cavando las fosas, el que está el responsable de ese lugar. Pero no lo reconoce en un primer momento. ¿Qué aprendemos de ese texto? Jesús siempre está con nosotros, hermanos. Primero, en esta historia, confirmando su promesa de resurrección. Él prometió que iba a resucitar y ahí está, una promesa cumplida, una promesa dicha y una promesa realizada. Y esto nos recuerda algo: todo lo que nuestro Dios en la Escritura promete, siempre lo cumple. Hay
Hay algunos creyentes que todavía lo dudan. Hay algunos creyentes que todavía lo niegan. Hay algunos creyentes que no lo han entendido. Hermano amado, todo lo que el Señor Jesús te prometió, te lo va a cumplir. Él no está jugando con nadie, no está haciendo promesas al aire. Todo lo que el Señor prometió. Así que prepárate, porque quiero decirte, aquí viene la buena y la mala noticia. La buena noticia es que todas las bendiciones prometidas por Dios para ti están ahí. Pero también, todo el juicio de Dios anunciado también está ahí. Y el Señor nos va a llamar a cada uno de nosotros y entregaremos cuentas delante de Él. Y las promesas de bendición serán para ti, pero también el señalamiento, el cuestionamiento acerca de tu conducta y de la mía vendrán de parte de Dios. Es más, no vendrán, ya están aquí. ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Estás creyendo en sus promesas o estás dudando aún? Te desanimas con facilidad, y el problema no es solo que te desanimes, sino que cuando llega la palabra de Dios, cuando llega el mensaje, cuando llegan los ángeles a tu vida, no eres capaz de escucharlo porque estás tan, pero tan abatido, estás tan enojado con la vida, contigo, con la gente, estás tan molesto, estás tan desanimado que no puedes ver la voz de Dios. Estás en crisis. Algunos de ustedes pensarán que no se puede caminar con Dios en medio de una necesidad económica tan grande, que no se puede caminar con Dios en medio de una problema como la muerte cuando llega a la familia. Se murió un tío, un primo, un familiar, un hijo, un hermano, un papá, una mamá. No se puede, porque el dolor es tan grande, el dolor es tan inmenso, que no se puede caminar con Dios. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús que es totalmente posible. Jesús está más allá de tus emociones y las mías. Jesús es el Todopoderoso, es el que genera en ti y en mí toda la esperanza, todas las emociones nobles que puede haber. Y todas aquellas emociones negativas, aunque son parte de mi naturaleza, cuando estas emociones negativas se vuelven destructivas, entonces no vienen de Dios. Soy yo quien me estoy autodestruyendo. Ten cuidado, ten cuidado. Tenemos permitido enojarnos, tenemos permitido sentirnos incómodos, tristes o abatidos, pero todo tiene un límite. Llega un momento en que esa situación nos rebasa y nos destruye. Ahí es donde el Señor viene a sanarnos, a ayudarnos, a dirigirnos, a no permitir que caigamos más, a entender que hay barreras en la vida que aunque no podemos ver, el Señor las ha puesto para que no traspasemos esos linderos, esos límites, porque ciertamente estamos expuestos y seríamos traspasados de muchos dolores. El Señor confirma su promesa de resurrección. Aquí está. Y no solamente confirma su promesa, sino que está consolando al que se siente perdido, al que ha perdido el rumbo. Esta mujer está totalmente confundida, no se da cuenta que hay ángeles. Esa mujer no se acuerda de que el Señor prometió que iba a resucitar. Esa mujer está viendo el sepulcro vacío simplemente, pero no está viendo la promesa del Señor. Esa mujer está viendo el sepulcro vacío y está viendo las esperanzas vacías, pero no está viendo a los ángeles enviados de parte de Dios para darle un mensaje, para darle un consuelo. Y ahí aparece esa voz que cada vez que tú y yo la escuchamos, no tenemos otra opción más que caer rendidos delante del Señor. Cualquiera que sea la pregunta, cualquiera que sea la afirmación, cualquiera que sea el comentario, es la voz de Cristo. ¿Por qué? Le dice el Señor en el versículo 13, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? La misma pregunta en otro contexto para sus discípulos. ¿Qué pasó con tu fe? ¿Qué pasó con tu fe? ¿Dónde está tu fe? En otro contexto, cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿quién dice la gente que soy? Todas esas preguntas que nos retan y nos desafían, el Señor hoy mismo nos la está haciendo también a nosotros. ¿Por qué lloras? Yo te pregunto, cristiano, ¿por qué lloras? Si el Señor está contigo. Él nunca se aleja. Quizás tú y yo nos alejamos, pero Él jamás. Versículo 15 dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? En el versículo 14 dice, cuando había dicho esto se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. El versículo 14. Jesús amorosamente cuestiona nuestra desesperanza. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas?
amorosamente, siempre el Señor nos mira y sabe que en medio de todo Él tiene las respuestas. Es como el padre a los niños, que los ve que están luchando, que están confundidos, que no están encontrando la fortaleza necesaria o el lugar apropiado. Sin embargo, el papá está ahí para ayudar, para responder, para resolver. ¿A quién buscas? Jesús sabe la respuesta, pero nos permite tener la oportunidad de encontrarle en Él. Qué dicha es cuando alguien busca y encuentra. Es muy diferente cuando no buscas y simplemente llega. Yo creo que esa es la experiencia más hermosa. A veces el Señor nos permite transitar por senderos difíciles. Y la Biblia dice en el Salmo número 23, aunque ande en valle de sombra de muerte. El Señor no nos evita que caminemos por la sombra de muerte, que caminemos por ese valle. Pero lo que sí nos da es la esperanza de saber que Él siempre está al final. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero tengo que caminar por ese valle. Es inevitable, hermano, que camines por ahí. Tú y yo tenemos que transitar. Y el Señor lo sabe y lo permite, pero porque sabe que en esa búsqueda, que en ese andar, el Señor está ahí. En la andadura, en el camino, nos encontramos con Él. Versículo siguiente, hermanos. Dice el versículo número 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Verdad? Ella confunde a Jesús y pregunta: ¿dónde le han puesto? Una vez más. Versículo 16. Jesús le dijo: María, María. Ella, volviéndose, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. ¿Qué cosas encontramos en este versículo, hermanos, tan hermosos? El primero, Jesús nos llama por nuestro nombre. María. María, la María Magdalena, la mujer de Magdala, la que había sido liberada de 7 demonios, pero que a raíz de esa liberación era tanta su gratitud que desde ese momento se volvió seguidora, discípula de Jesús. Desde ese momento se vuelve seguidora y apoya el ministerio. Y es de las pocas mujeres valientes que está al pie de la cruz. Y es de las pocas o únicas mujeres que el primer día, el día domingo, va a ungir el cuerpo, como era una tradición judía, de ungir los cuerpos, ¿verdad? Con especies aromáticas. Y entre esas especies estaba la mirra. Por eso Jesús, cuando nace, se le da mirra, ¿verdad? Amados hermanos, ¿qué significa todo esto? Jesús le llama por su nombre, María. La Biblia dice que una de las cosas que va a suceder cuando estemos en la gloria con Él es que el Señor nos va a poner un nuevo nombre en una piedrecita blanca, dice el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es necesario que tu nombre y el mío esté escrito en el libro de la vida, y tendremos ese nombre hermoso, nuevo, representando la nueva vida que tenemos en Cristo. Pero hay un canto hermoso también, un himno que entonamos en nuestra iglesia, que se llama: Señor, tú me llamas por mi nombre. Que el Señor te llame por tu nombre es un signo de familiaridad. Dios te ha hecho su hijo, te conoce por tu nombre. María, María Magdalena. Es el privilegio de ser llamado, pero también el privilegio de ser elegido. Dios conoce mi nombre, pero también Él me ha elegido para ser su hijo. ¿Desde cuándo te eligió? Desde antes de la fundación del mundo. Lo dice Efesios capítulo 1. Desde entonces el Señor ya te tenía en su mirada, ya te tenía en sus planes. Pero Señor, he pasado por tantas dificultades, he incluso caído en errores y horrores. He pecado de tal manera que no merezco ser llamado tu hijo. ¿A quién te recuerda eso? El hijo pródigo, ¿verdad? Sí, y de la misma manera como actúa aquel padre, así actúa nuestro Dios. Nos recibe, nos pone el anillo, nos cambia de ropa y hace fiesta, porque este hijo estaba muerto, mas ha revivido. Nos reconoce, nos llama por nuestro nombre y nos recuerda que somos sus hijos. No importa la condición en la que te encuentres,
el Señor siempre te recibe. Eso no quiere decir que tenemos licencia para pecar y después regresar a Cristo y como si no pasara nada. De ninguna manera, no te equivoques. Significa que si en el andar has luchado contra ti, contra tus dudas, contra tus temores, contra todo aquello que te aflige, contra aquel aguijón de la carne, como dice el apóstol Pablo, aquel mensajero de Satanás que te abofetea, aún así el Señor te perdona, aún así el Señor te ama. Tú y yo tenemos defectos, y algunos inconfesables, vergonzosos, terribles. Quiero decirte que el Señor te ama, pero no para que sigamos igual, sino para que por la gracia del Señor seamos transformados. No solamente convertirnos en personas moralmente aceptables, que cuando la gente nos vea diga, ¿qué estatura moral tiene esta persona? No, nos transforma de tal manera que cuando yo me acerco a Dios por medio de la oración, tenga yo la garantía, tenga yo la seguridad de que seré escuchado. Porque Dios no convive con el pecado, sino necesitamos ser santificados en su sangre para que entonces Dios el Padre, a ti y a mí, nos pueda escuchar. Esa es la gracia que recibimos al ser elegidos por Dios. Esa es la gracia que recibimos al ser llamados por Él. El Señor conoce nuestra condición, sabe que somos personas limitadas, dudosas, temerosas. Sabe que albergamos muchas situaciones límites. Nuestra humana condición nos condiciona, hermanos. Y muchas veces, aunque queremos ser fuertes, confiados, decididos, determinados, pasamos por momentos de duda, de aflicción, de conflicto. Alguien dirá, no, yo nunca. Por supuesto que somos fuertes, pero también somos frágiles. ¿Recuerdan de la ambivalencia? Somos sanos, pero también nos enfermamos. Y cuando alguien está enfermo, se siente abatido. Bien. Él conoce nuestra condición. Y en respuesta, ¿qué aprendemos de esta mujer cuando María dice, volviéndose, le dijo, Raboni? ¿Qué quiere decir? Reconoce la voz de su maestro. Raboni quiere decir maestro. Quiere decir que María reconoce a Jesús por su voz, por su voz. Hoy te pregunto a ti, ¿tú reconocerías la voz de Jesús en tu vida en esos momentos difíciles? En ese concierto de voces que a veces nos dicen tantos consejos. Hay muchas personas que entran en crisis y buscan consejo de alguien, quien no deben, algún amigo o compañero, de la fábrica, del trabajo, del camino, de la escuela, y le piden consejo y el consejo es terrible. El consejo es destructivo, es fatal. Hablan de dignidad, pero la verdad es que hablan de muerte. Déjalo, abandónalo, vete de tu casa, libérate de tus padres, haz con tu vida lo que bien te parezca. Eres libre, eres el dueño de tu vida. ¿Recuerdan al hijo pródigo? Pero tocamos la puerta equivocada. En lugar de consultar al Señor, en lugar de consultar a los ángeles que están cerca de nosotros, que Dios ha enviado a tu vida y a la mía para que nos hable, para que nos ministre, consultamos al amigo, al compañero. Imagínese usted qué ironía. A veces pedimos consejos sobre una vida matrimonial y le pedimos consejo a la persona que está divorciada o a la persona que ha fracasado 2 o 3 veces en su matrimonio y le decimos, ¿qué me aconsejas? Los jóvenes quieren respuestas y en lugar de preguntarle a alguien con sabiduría, van y le preguntan a otro joven como ellos que está pasando por momentos difíciles. A veces las mamás preguntan cómo educar a los hijos y no está tocando la puerta correcta. ¿Por qué no tocar la puerta de Dios? ¿Por qué no reconocer su voz en momentos de crisis? Él nos está hablando, Él te habla por su nombre. Ella lo reconoció, bendito Dios, qué bueno, gran mujer. Y ahora tú, ¿cómo estás? ¿Lo estás reconociendo? ¿Estás viviendo en el poder de la resurrección, como dice el apóstol Pablo? ¿O estás viviendo solamente al momento, al instante, que las cosas estén saliendo bien, qué bueno, y cuando salgan mal, entonces, ¿qué hacer? ¿A dónde huir? ¿Qué puerta tocar? El Señor hoy se ofrece como la opción, no una más de las opciones, sino como la única opción, la única alternativa para ti y para mí, para tu vida y para la mía. Y aquella mujer responde acertadamente y dice, Maestro, Maestro, te reconozco, sé quién eres. Versículo 17, ya vamos a terminar. Dice, Jesús le dijo, no me toques, no me detengas, no me retengas, porque aún no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y diles, quédese con esa frase, mas ve a mis hermanos
y diles, frase de la Unión Nacional de las Mujeres en México de la Iglesia Presbiteriana. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué sucede aquí? Sucede algo importantísimo. Aquella mujer no solamente es alguien que se ha dado cuenta que Jesús está vivo, no es aquella mujer que ve el milagro y dice, wow, qué poderoso es Dios, sino que ahora recibe un comisionamiento de parte de Dios. En primer lugar, Jesús nos enseña obediencia y dice, no me retengas, no me toques, voy al Padre. Todo el tiempo el Señor nos enseñó que quería acercarse a Dios, que quería enseñarnos cómo tenemos que ser obedientes al Padre. Y entonces dice, voy al Padre. ¿Para qué? Para confirmar que la obra se ha cumplido, consumado es. ¿Verdad? Pero va a regresar o regresa para dirigir a sus discípulos y estar con ellos 40 días. En segundo lugar, hermanos, nos muestra que tenemos que ser siempre agradecidos. Jesús nos enseña que tenemos que ser siempre agradecidos. Voy al Padre a confirmar la misión, a agradecer. Y de la misma manera nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios. Mas ve a mis hermanos y diles. Y aquí es donde viene la parte final. La historia termina de una manera gloriosa. Aquello que empezó con llantos termina con una alegría, con una sonrisa rebosante. Aquello que terminó con impotencia termina con un activismo. Aquello que empezaba, con dolor y angustia, concluye con una alegría inmensa. Mas ve a mis hermanos y diles. Y aquella mujer deja de ser la simple Magdalena llorona para transformarse en la María Magdalena predicadora, la anunciadora. Aquella mujer que no tenía vela en el entierro, como decimos en México, ahora se vuelve alguien importante. Ha recibido la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Cristo ha resucitado. La salvación se ha consumado. El hombre finalmente ha vencido por la gracia del Señor a la muerte, y no por esfuerzo humano, sino es un regalo del Señor, quien vence a la muerte levantándose de entre los muertos. Esta es la buena noticia para el mundo hoy. La vida es eterna. Y ella ahora recibe este mensaje. Pero no solamente lo recibe y se lo queda, como muchos creyentes que reciben el mensaje, reciben la buena noticia y se la quedan y la guardan por años y años y años y no la comparten. Ni siquiera a sus hijos se la dicen. Hoy te invito en el nombre de Cristo que rompas con esa tradición contaminada. Dile a tus hijos, dile a tu gente, a tu familia que Cristo es el Señor. Dile a los vecinos, a tus amigos que el Señor vive y reina, que Dios les ama, que hay vida nueva en Cristo, que hay respuesta, que hay transformación en medio de cualquier calamidad si buscamos el rostro de Jesús. Es el tiempo de decirle al mundo que tienes una buena noticia que contar. Ve y anuncia que has visto vivo a Jesús. Ve y dile a tus hermanos lo que has visto y lo que has oído. Hoy te pregunto, ¿qué has visto últimamente? ¿Qué has oído? ¿Has visto las noticias? El mundo está desesperado, el mundo ve salidas, el mundo quiere ser optimista y no encuentra respuestas, quizás. Hoy el Señor nos dice que Él es la respuesta eterna. Ve y anuncia lo que has visto, pero no solamente lo que has visto, sino lo que has oído. La promesa de Cristo se cumplió. Todo lo que el Señor prometió ya se cumplió. El Señor resucitó. Él resucitó. Qué maravilloso mensaje. Es el más grande de todos. Es la noticia más importante que podemos darle al mundo. Cristo resucitó. Repite estas palabras. Repitan conmigo, el Señor resucitó. Ahí, díganse, amigos y conocidos, Cristo resucitó. Y la gente preguntará, bueno, ¿y eso qué significa? Significa que Él venció. Significa que ahora tú y yo tenemos acceso al Padre y que Él nos escucha. Significa que somos libres del pecado y de la muerte. Significa que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Significa que podemos volver a empezar. Significa que hay una nueva mañana y un nuevo día. Significan tantas cosas. ¿Cuánta gente está buscando una nueva oportunidad para volver a empezar? Aquí está la oportunidad. Así que hoy te digo, como Jesús le dijo a María, ve a mis hermanos y diles. ¿Cuál es la mejor manera de ser cristianos reales en momentos de crisis, hermanos? ¿Solamente soportando de manera estoica
el dolor o el sufrimiento, diciendo, los estoicos son aquellos que están sufriendo dolores terribles, pero dicen, me mantengo como si no se notara. De eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana se trata de anunciar, y en medio del anuncio tener la esperanza, y en medio de la esperanza la fortaleza. El Señor me da lo que yo necesito. Por lo tanto, concluyo con lo siguiente. Dios incluye a la mujer como testigo de su gloria y le da el privilegio de anunciar su palabra. Una mujer que tenía fama negativa, habían echado de ella 7 demonios. Seguramente hay muchas personas que tienen famas negativas. Seguramente tú y yo tenemos un pasado que no es precisamente para ponerlo en una marquesina y anunciarlo. Pero aún así, el Señor te eligió a ti. Te escogió a ti y me escogió a mí para que anunciemos su palabra. Y en cualquier momento de crisis, seamos verdaderamente cristianos. ¿Y cómo sabemos que somos verdaderos? Porque anunciamos el mensaje verdadero de Cristo Jesús. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y que sigamos confiando en la palabra del Señor.